En un caluroso domingo, el último de junio de 1521, a las 5 de la tarde, el aire estaba impregnado de tensión mientras miles de soldados, con armaduras y coseletes de metal calentados por el sol, se preparaban para la batalla decisiva que marcaría el destino de Nafarroa. El ardor del calor quedaba eclipsado por la expectación y la determinación de aquellos guerreros que se alistaban para enfrentarse en un campo abierto cerca de la Noain, en las tierras vascas. El conflicto resonaría como un eco en el corazón de la región. De un lado, el poderoso ejército de Carlos I, con casi 15.000 soldados listos para enfrentarse a su destino. Del otro, el ejército franco-navarro de 7.000, quienes un mes antes habían liberado el territorio del yugo español, ahora se preparaban para defender su libertad y su derecho a la soberanía. Los acontecimientos que habían llevado a esta crucial confrontación habían sido una tormenta de guerra y resistencia, un choque entre el deseo de independencia y la lucha por el poder. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. Pero antes debemos saber el contexto que nos llevó hasta aquí. Francisco I de Francia y Enrique II de Navarra atacaron el reino ocupado por Carlos I de España, aprovechando la retirada de tropas españolas por la revuelta de los comuneros en Castilla. André de Foix, conocido también como Señor de Asparros, fue la persona designada para esta tarea, liderando el ejército franco-navarro, liberando Navarra y llegando a Viana. Sin embargo, levantaron el sitio de Logroño por problemas de abastecimiento y falta de apoyo comunero, lo que hizo que Asparros se retirara a Viana, topándose de frente al duque de Nájera, el virrey que había escapado de Iruñea un mes antes, y su cuñado, el conde de Lerín, con sus unidades de caballería que iban de camino a Logroño. Los bandos se mantuvieron en posiciones, cercanos pero cautelosos. La tensión en el aire era palpable, cada uno vigilando al otro, sin saber si alguno se atrevería a dar el primer paso hacia una batalla. Asparros y el duque de Nájera permanecían atentos, calibrando cuidadosamente sus opciones, mientras sus hombres descansaban y aguardaban el próximo movimiento. Tanto Asparros como el duque de Nájera sabían que no estaban listos para enfrentarse. Asparros continuó retirándose hacia el río Arga para buscar una posición más defensiva. El ejército español avanzó hacia Navarra saqueando pueblos, lo que llevó a Asparros a retirarse nuevamente por la superioridad numérica de los españoles. Cerca de Lizarra lograron frenar el avance español. Jaime Velaz de Medrano, conspirador destacado contra la monarquía hispánica y capitán dentro del ejército de Asparros, lideró al ejército franco-navarro, arrollando a los castellanos con una carga magistral y consiguiendo la victoria, elevando la moral de los legitimistas. Este no sería el único enfrentamiento victorioso para los legitimistas. En apoyo a la ofensiva lanzada desde Logroño, tropas guipuzcoanas y navarros bumonteses intentaron avanzar hacia Iruñea, actualmente conocido como Pamplona, que era y es la capital de Navarra. Sin embargo, los partidarios de Enrique II ya estaban preparados y reunieron a 1.000 soldados, incluyendo hombres del valle y milicianos de la región, y el 27 de junio, las dos fuerzas se enfrentaron con violencia. Fue brutal y sangrienta, con choques violentos y cuerpo a cuerpo. Los legitimistas se impusieron finalmente, dejando el campo teñido de rojo. Para cuando se produjo esta batalla, Asparros ya se había acampado entre Gares y Obanos, esperando el refuerzo de milicias y asegurando el abastecimiento de Iruñea. Sin embargo, las tropas de Carlos I avanzaron y saquearon Lizarra el 28 de junio. Asparros trasladó sus tropas a Tiebas para establecer una posición fuerte, esperando al ejército de socorro de Francisco I para bloquear el avance español hacia Iruñea, la capital, y hacerse fuerte en ese punto, protegiendo además la sierra de Herreniega, la única forma de entrar a la capital. Pero poco sabía el pobre diablo que no serviría de nada contra el ejército imparable de la monarquía hispánica. Asparros parecía tener controlada la situación hasta que Francés de Beaumont, un experimentado militar navarro, cruzó la sierra de Herreniega
con facilidad por los caminos que no estaban siendo vigilados y se unió a las posiciones españolas, apoyando con varias unidades acorazadas. Los generales españoles decidieron utilizar esta ruta para eludir el fortificado paso de Tiebas y superar a los franco-navarros. Estaban cruzando delante de sus narices sin que se dieran cuenta. Finalmente, lograron rebasar a las fuerzas franco-navarras, sorprendiendo a Asparros. Al mediodía llegó a la posición legitimista la sorprendente noticia de que los españoles estaban a sus espaldas. Asparros había quedado copado por un enemigo que empezaba a descansar tras la larga marcha y que todavía podía recibir más efectivos, ya que se enviaban refuerzos desde Aragón. El general consideró que no quedaba más opción que combatir y cuanto antes, a pesar de que si esperaba unas horas, podría ver reforzadas sus filas con los navarros que habían respondido a la movilización general, pero que todavía estaban en camino. De hecho, la mitad de los hombres movilizados en toda Nafarroa no llegaron a tiempo para participar en la batalla. El ejército franco-navarro partió de Tiebas y tras pasar por Noain se situó en un extremo de la meseta. Al conocer su presencia, los españoles se prepararon rápidamente para el combate. Pero antes de continuar, debo decirte que si quieres conocer todos los secretos de España, te dejo el boletín por correo electrónico en la descripción, donde hablaremos de películas, series, libros e historias. Es totalmente gratis y solo tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te dejo abajo. Hacia las 5 de la tarde, los dos ejércitos se desplegaron frente a frente como dos colosos en espera de la orden para desatar su furia. El ejército franco-navarro, encabezado por Asparros, se componía de unos 1.200 jinetes, 5.500 infantes y 11 cañones. Al otro lado, el ejército español, bajo el mando astuto del duque de Nájera, contaba con una fuerza considerable, unos 2.000 jinetes y 12.500 infantes, además de una batería de artillería con una cantidad desconocida de piezas. Asparros confiaba en la caballería pesada francesa, los temidos gendarmes, conocidos por su destreza en las cargas y sus armaduras completas, y los 11 cañones apostados en la colina, esperando arrojar fuego sobre el enemigo. Detrás de ellos, 3 escuadrones de infantería aguardaban la señal con el temple de guerreros curtidos en batallas pasadas. Gascones y navarros formaban un muro de acero listo para detener cualquier embestida. Flanqueando la formación, la caballería pesada francesa brillaba con elegancia en sus armaduras, mientras la ligera navarra se desplazaba con rapidez y astucia. Asparros sabía que, al final, la victoria dependería de su capacidad para armonizar estas fuerzas y desatar la tormenta sobre sus adversarios. El ejército español se dispuso en 3 escuadrones de infantería, cada uno con unos 4.000 hombres. Al frente, una vanguardia de 500 de jinetes, encabezada por el duque de Nájera, avanzaba con destreza. Junto a él, el conde de Lerín lideraba con confianza el núcleo duro de los beaumonteses, preparados para la batalla. Detrás de ellos, la batalla real se desplegaba con 1.000 jinetes de caballería pesada y 500 de caballería ligera, preparados para atacar con furia en el momento oportuno. Sin embargo, la batería de campaña, colocada en una posición baja, no tenía el alcance deseado, lo que limitaba su impacto en el enfrentamiento inminente. La batalla se inició con el estruendo de la artillería francesa, cuyos cañones escupieron fuego sobre los escuadrones de infantería española. Las 11 bocas de bronce fueron como un trueno, dispersando a la caballería ligera y obligando a los soldados a tirarse al suelo para buscar protección. Aprovechando la confusión en las filas enemigas, la caballería pesada francesa cargó con ímpetu, avanzando sobre los españoles con fuerza aplastante. El desconcierto reinaba entre las filas españolas y parecía que el ejército franco-navarro podría llevarse la victoria. Sin embargo, los generales españoles reaccionaron con rapidez, avanzando sus posiciones al grito de «Acordaos que sois españoles». Al mismo tiempo, la caballería cargó para apoyar a la infantería, que pronto se rehizo y se revolvió contra los jinetes franceses,
frenando así la estampida de sus soldados. La veteranía y la superioridad numérica de los españoles empezaron a imponerse. Los caballeros galos cayeron uno tras otro, atravesados por las lanzas o por disparos. El propio Asparros fue derribado por un jinete español que le golpeó en el yelmo y dañó su ojo izquierdo. En medio de la lucha, el general reconoció a Francés de Beaumont, quien había combatido en el ejército francés años atrás, y se rindió a él. La caballería gala había sido aplastada y la artillería francesa, aunque lanzó una última descarga, no pudo detener el avance imparable de la infantería española. Habían apostado todo a su único pilar verdaderamente fuerte y ahora pagaban por su terrible ejecución en batalla. El ejército franco-navarro, incapaz de resistir más, comenzó a huir hacia Iruñea, seguido de cerca por los españoles. En solo 2 horas, los tercios españoles lograron la victoria en la batalla de Noain, gracias a la pericia y disciplina de su infantería armada con armas de fuego. Esta victoria marcaría una nueva era en la guerra, donde la caballería perdía preponderancia en el combate frente a las unidades bien armadas. Tras la batalla, los soldados españoles se dedicaron a saquear los pueblos cercanos a la capital, mientras que los seguidores de Enrique II se refugiaban en Iruñea o huían hacia el norte. Sin embargo, los franco-navarros no se atrevían a defender la ciudad, sabiendo que eran pocos hombres y carecían de provisiones. Por ello, abandonaron la ciudad antes del amanecer, dejando solo una pequeña guarnición francesa en el castillo de Santiago. El 2 de julio, las tropas españolas entraron en la capital y 3 días después, Francés de Beaumont logró la rendición del castillo tras negociaciones con la guarnición. El 5 de julio, los últimos galos partieron hacia Orreaga. Tras la caída de Iruñea, el resto de grandes poblaciones de Nafarroa no tardaron en someterse. Lo que había comenzado como una revuelta contra el dominio español terminó con una represión feroz, mientras los españoles imponían su control sobre el territorio. Sin embargo, el espíritu de resistencia renacería en septiembre, cuando una nueva ofensiva liberó la Nafarroa cantábrica y el castillo de Amaiur. Esta batalla me recuerda mucho a la batalla de Ceriñola, en la que el gran capitán venció a los franceses gracias a sus tácticas innovadoras con artillería y arcabuceros, que fueron un inicio para lo que próximamente se conocería como los tercios. Si quieres conocer toda la historia, te dejo el vídeo en pantalla.